día, mis amores, ¿cómo andan? Qué lindo miércoles estar acá después de anoche que fue la presentación oficial de los streams de Telefe. Y acá está a todo hábito arrancando la mañana de streams. Me encanta compartir con ustedes. Hermosa comunidad. Hola, hola, buen día, Lau. Dice Vivi por acá. Cristo, H. Amo los nombres de Twitch, chicos. Es una cosa. Buen día, feliz cumpleaños, Gaia, me dice, sabores intensos. ¡Ah, linda, gracias! Buen día. Hoy dice el cumple de Gaia, arrancamos tempranito de festejo. Nati desde Digna Guapi, siempre firme, buen día. Feliz cumpleaños, Gaia. Ay, amo que... Ya saben, miran las historias, temprano, hacen todo bien. Ustedes pueden hacer todo bien. Buen día, mi NutriPro fue feliz vuelta al sol a Gaia. Gracias, hola, Lai, buen día. Estoy de vacaciones. Que tengas una hermosa mañana. Bien, Natalia, ahí conectada en vacaciones para poder aprender, porque hoy alumnos, alumnas tienen que tener los oídos. Tenía una profesora que decía, abran los oídos, porque hoy es un programa, pero imperdible. Es una masterclass. No voy a hacer mucha perorata porque realmente quiero aprovechar todos los minutos de estos 60 minutos que tengo a esta persona que se las vengo prometiendo desde que empezó a todo hábito. Voy a hacer una presentación diferente. Antes de presentarlo les voy a compartir este videito para que vean quién viene hoy. A ver. ¿Qué es la microbiota y por qué es importante para nuestro sistema inmunológico? Bien, la microbiota es mucho más de lo que conocíamos como flora intestinal. Son las bacterias, principalmente, ¿no es cierto?, que colonizan nuestro intestino, pero también están en nuestra piel. Y la ciencia ha redescubierto en los últimos 20 años el papel que tienen estas bacterias, porque siempre asociamos bacterias a enfermedades, a infecciones, y hoy sabemos que son claves para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, porque tienen funciones digestivas, inmunológicas e incluso cognitivas. Nuestros estados de ánimos también dependen de cómo estas bacterias estén funcionando. Hay muchas cosas que como papá y mamá podemos hacer para que esta microbiota se instale y se desarrolle, sobre todo en los 2 primeros años de vida, porque son el ejército de bacterias amigas que lo van a acompañar al bebé, y su buen funcionamiento van a hacer que se prevengan muchas enfermedades crónicas, tanto en la infancia como a lo largo de la vida. Bueno, puedo cortarte porque total todo esto, mirá, que en un minuto metiste todo lo que podrías decir, microbiota, probiótico, prebiótico, todo eso. En un minuto te lo defino. Bueno, Gaby, gracias por estar acá, aplausos. Gracias por la invitación. Gabriel Vinderola, Un gusto. Él es doctor en química, profesor, investigador del CONICET, de la Universidad Nacional del Litoral. Sí, Santa Fe. Todos los títulos Santa Fe. ¿Qué más podemos decir? Ex-DJ. Ex-DJ. Y no Y no joda. es joda. Puse en un Podemos lugar arrancar con para esto, 1.200 personas, no sabes la adrenalina que fue. ¿En serio? ¿De ¿Cuánto verdad? hace esto? El 2018. Ah, ¿Tengo video? ahora. Sí, no Tengo hace mucho. video, O sea, no, hasta no, que se lo me rompió amo. la consola. Mi vida. No la Podemos pude. conseguir una beca para cosas. Viste que Eh, los investigadores son especialistas en conseguir Acepto becas. sponsor para alguien que me quiera regalar una consola para volver a mi vida de DJ. Ay, te amo. Gracias por estar acá, A vos de por la verdad. invitación. Acá está la gente muy copada en Instagram. También estamos en Twitch, estamos en YouTube de Telefe, en mi canal de YouTube. Así que tengo preguntas por todos lados acá. No, me muero el tema que tanto esperaba. Es que realmente Me alegro. se habla tanto. Me encanta que este tema esté de moda y me encanta tenerte acá, que para mí sos el uno referente. Muchas gracias. De Hay todo. muchas personas que saben, afortunadamente, de las cuales he aprendido. Qué lindo. Así Bueno, que es un pero trabajo bien en vos red. Sos el representante latinoamericano de ISAP. Así es. ISAP, que es la... Me voy a agrandar un poquito. Agrandate. Ya que no tengo abuela. Te amo, dale. Sí, soy el primer y único hasta ahora integrante hispano parlante Pa. de la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, que es una asociación sin fines de lucro que trabaja en la difusión, en la promoción de la ciencia sobre microbiota, probióticos, prebióticos, posbióticos y alimentos fermentados. Tiene 20 años. 20 años tiene la asociación. 20 años y ha producido documentos que siempre han sido muy de referencia. Las definiciones Lo de... retengo, a su guía es... Sí, prenderle la luz, No, pobrecito Gaby, por que favor, si no... que Ahí le ahí saca, está. así le saca 5 años más o menos. Por favor, que me estaba por cruzar de lado. Así que no, es muy lindo lo que se trabaja, lo que se aprende. Increíble. Y vos has contado ahí que están maestros tuyos, o sea, personas de las cuales has Sí, aprendido, que han generado yo definiciones. He leído paper de ellos cosas, y después estás sentado en la mesa Increíble. Charlando y en los congresos. Es muy, muy impresionante. Muy Qué impresionante. lindo, Gaby. Muy, Bueno, muy lindo. y lo tenemos acá en A Todo Hábito, así que aprovechen para preguntar. Voy a ir desde lo básico, vamos a ir con la pregunta del pueblo,
¿Qué es la microbiota? Cuando hablamos de microbiota, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a mucho más de lo que antes decíamos la flora intestinal. Antes teníamos una idea que en el intestino teníamos algo ahí que nos ayudaba a la digestión y no mucho más. Y en los últimos 20 años para la ciencia, pero yo diría después de la pandemia se empezó a hablar más de esto, me parece. La pandemia fue un punto de inflexión. Sí. Se empezó a comunicar más que tenemos microorganismos en todo el cuerpo. Y cuando uno dice todo el cuerpo, es realmente todo el cuerpo. En la piel, en el tracto reproductor femenino, masculino, el semen tiene microbiota, la leche humana, la leche materna tiene microbiota. No hay cavidad donde los microorganismos no hayan llegado. Tenemos en las manos, en la piel, Tenemos en la cara. en la piel. Y es normal que tengamos, entonces después empiezan a aparecer, bueno, ¿cuál es la línea delgada entre lavarme las manos, pero no esterilizarlas, porque las necesito también? Entonces, una vez estaba comiendo con vos y yo, con el alcohol en gel, estábamos 3 o 4 personas, ¡dejan de matarse la microbiota! Bueno, a mí me pasa, enfrente de la facultad hay un drugstore, si me escucha me va, y el muchacho que atiende todavía, que cada uno que pasa se pasa el alcohol en gel, y uno dice, ¿cuánto tiempo más lo voy a perpetuar a esto? ¿Y qué va a pasar de acá a un tiempo? Entonces, claro. hay que ser... O sea, chancho limpio nunca engorda, hoy reversionarlo, chancho limpio engorda. Ser demasiado y extremadamente... Es la teoría de la higiene. O sea, me lo pones de titular, o sea, ser extremadamente higiénico puede engordarnos en el sentido de adquirir una enfermedad crónica como puede ser el sobrepeso, la obesidad, pero también enfermedades neurodegenerativas. Un poco esto apareció como la teoría de la higiene, que se empezó a ver en los países nórdicos, escandinavos, donde en un momento era todo muy extremadamente higiénico, porque bueno, los microorganismos los descubrimos en su peor rol, como patógenos y deteriorantes, entonces se empezó a armar como una guerra contra ellos, y se creía que había que combatir a los... Y estos países se empezaron a dar cuenta que esas cuestiones de tanta higiene los llevaba a tener mayor nivel de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, de enfermedades crónicas. Entonces está esta cuestión de la que llaman la teoría de la higiene. Mirá vos. Limpio sí, pero no extremadamente limpio. ¿Y qué hay de cuando viste que a veces se hacen estudios que dicen tipo el celular que tiene no sé qué, que tiene mierda, que tiene... La tapa del inodoro, y sí, a ver, sí, son muy coloridos, pero es así, no te está diciendo nada nuevo, porque aparte que tenga muchos microorganismos no te dice quiénes tienen. De los microorganismos conocemos menos del 10% que hacen. Y los clasificamos en algunos buenos y otros malos, y hay algunos que tienen un doble rol. Yo tengo naturalmente Escherichia coli en el intestino, y no por eso estoy enfermo. El tema es cuando pasan ciertos valores. Y hay bacterias que pueden ser muy buenas en un contexto y muy malas en otras. Entonces, esto de separar blanco y negro es muy difícil. Total. Y en esto entonces de lavarse las manos, vos decís, bueno, sí, lavate las manos normalmente. Con agua, pero después... ¿Con jabón, no? Con jabón un poquito. Ay, te cuento una experiencia del chupete. A ver. Se hizo un estudio clínico de familias que tenían la costumbre de darle chupete a su hijo. Sí. Esto no es una apología al chupete. Hay familias que deciden que el bebé le tome un chupete. Entonces hubo 4 grupos. Aquellas familias que chupaban el chupete cuando se caía al suelo, lo chupaban al chupete y se lo daban al bebé, los que lo lavaban, los que lo hervían y los que le agregaban un sanitizante al chupete antes de dárselo al bebé. Se vio que las familias que chupaban el chupete y se lo daban, esos chicos tenían menos alergias. Al final tenían menos alergias. Y los que más alergias tenían son los que lo higienizaban con un sanitizante. ¿Por qué? Porque esos restos del sanitizante le alteraban la microbiota de la boca al bebé. Wow. Entonces es extremadamente limpio. Chicos, o sea que esto porque digo, yo fue como que no chupes el chupete y se lo des. Sí, eso es lo que dice la ciencia. Al final las abuelas hacían las cosas bien. Y al final vos les terminás dando un beso al bebé muchas veces y le terminás transfiriendo la microbiota. Entonces hay que repensar muchas prácticas, muchos dogmas, cambiar los dogmas en medicina cuando Luis Pasteur sacó su teoría, el padre de la microbiología, en aquel momento las personas iban a los hospitales a tener hijos, había mucha mortalidad, se querían atender con el cirujano con el guardapolvo más limpio. Y el cirujano con el guardapolvo más sucio era como tenían menos ese contacto con el microorganismo, tenían menos tasas de mortalidad. Entonces y costó muchísimo, Pasteur lo ridiculizaron. En el año 2002
se descubre que la leche humana tiene microorganismos. Yo conocí a Rocío Martín, la autora que publicó ese trabajo, le costó 2 años convencer a la revista de que eso era normal. Decían, no, imposible, la leche humana es estéril. Si tiene microorganismos es porque la mamá tiene mastitis, qué sé yo. Y ella estaba diciendo que no, que tenía lactobacilos, bifidobacterias. Bueno, todos los cambios de paradigma qué loco, qué loco. Sí, sí. requieren... Bueno, el otro día que estuvo acá Paola de los Santos, puericultora, que decía, no hay que lavarse las tetas antes de dar de mamar, porque tenemos microbiota en la piel. Bueno, ahora que nombrar las puericultoras, hay una práctica bastante conocida entre las puericultoras, que es los bebés que van a ser por parto vaginal, por cesárea, que no van a pasar por el canal vaginal, donde van a arrastrar los lactobacilos. Hay una práctica que se llama siembra vaginal, donde la mamá se coloca una gasa en la vagina antes de la cesárea, y después de la cesárea esa gasa se la pasan al bebé por la boca y por la... Sí, se llama siembra vaginal, es un trasplante. Claro. Es decir, te voy a dar los lactobacilos que no te di porque no pasaste por el canal vaginal. Y las puericultoras lo hacen mucho a eso. Escuchame, y eso se ve porque eso está espectacular, que me viene a esto y me viene a lo del chupete. Íbamos a hablar de alimentos, cualquier cosa estamos hablando. Me encanta porque todo empieza en el parto. Todo empieza antes, en el embarazo, sí, porque ya ahí le estás pasando microorganismos. Incluso la semana pasada hicimos un vivo sobre fertilidad. La microbiota del semen también condiciona porque sí, los hombres que tienen muchas cuestiones inflamatorias, se ha visto que tienen una microbiota del semen más proinflamatoria y eso condiciona la concentración de los espermatozoides, condiciona la movilidad, condiciona la forma que tiene la cabeza, el cuello y la colita de los espermatozoides y condiciona la integridad del ADN. Los espermatozoides llevan los 23 cromosomas que se van a unir con el óvulo. Entonces, dependiendo del estado de salud de la microbiota del hombre, empiezan a verse que los problemas de fertilidad se terminan, no sé si resolviendo, pero cuando se hace un abordaje nutricional importante, la nutrición, los alimentos, todo radica ahí. Mejorarle la microbiota a la mamá y al bebé, papá, ¿por qué? Porque ese espermatozoide va a nadar en un mar de microorganismos que es la microbiota vaginal de la mamá. Entonces, antes de nosotros ser humanos, fuimos seleccionados por las bacterias. Muy loco. Ese espermatozoide de los 200 millones que se producen, solo llega uno. ¿En qué medida las bacterias no son las que deciden quién llega y quién no? Haciendo esa preselección. Wow. Muy loco. Qué loco. Y decime, entonces, me voy más para atrás, la microbiota influye desde antes de que nacés, de tu concepción. En la endometriosis también, que es una problemática en el síndrome de ovario poliquístico, son problemáticas cada vez más que crecen más, que se relacionan a la disbiosis, porque la disbiosis se relaciona a la inflamación y todo se reduce a una inflamación que empieza en el intestino, que migra a otros lados del cuerpo, que afecta ese endometrio, que hace que empiecen a crecer esos tejidos. Y hay unas bacterias en el intestino que lo que hacen es poner en circulación las hormonas, los estrógenos. Y eso agrava muchas veces los cuadros Entonces, otra vez, la nutrición ahí tiene un rol clave en el abordaje de cuando están estas problemáticas, decir, bueno, cómo esta persona estaba comiendo, si entrenaba, si descansaba, si se automedicaba. Podríamos decir que la microbiota es el nexo entre cuando hablamos de la alimentación y todas las patologías relacionadas. Sí, porque contanos esto bien de disbiosis y después quiero volver antes del embarazo, la lactancia y todo lo que influye en el desarrollo de la microbiota de un ser humano. Nosotros, nuestro interior de nuestro exterior, si uno se sitúa en el intestino, yo tengo el tubo digestivo donde pasan los alimentos, tengo la microbiota, tengo el epitelio y abajo tengo nuestro sistema inmunológico. Entonces, los alimentos del sistema inmunológico están separados por la microbiota. La microbiota un poco es el centinela, qué pasa, qué no pasa, qué me trae ese alimento, qué fermento, qué produzco. Entonces, es clave lo que esté ingresando al intestino y cómo eso se traduce en moléculas que entran a nuestro medio interno. De la fermentación de los alimentos se producen más de 400.000 moléculas. 400.000 son una cantidad, son señales
Y antes que pensábamos que el colon solo absorbía no, agua. No, claro, absorbe formaba la caca. Absorbe cantidad de... Poneme, a ver, poné epitelio intestinal o poné... Barrera intestinal. Barrera intestinal. Para que vean cómo es la... Para que vean que tenemos las células intestinales, sí, la y es muy microbiota loco porque en la parte de adentro. Yo de un lado tengo la mayor concentración de células bacterianas, las tengo en el intestino, y del otro lado tengo la mayor concentración de células inmunológicas. Wow. No es casual que en el mismo lugar yo tenga un mundo microbiano y un mundo inmunológico. Se comunican Claro. a través de epitelio intestinal. Acá todo en vivo, vamos viendo para que ustedes aprendan. Y toda la gente que está en Instagram, de paso les digo que si vienen a YouTube o a Twitch, lo van a ver, Ahí está, el mirá, programita completo. ahí está la primera figura. Esa me gustó. Es ahí. Es ahí. Yo, en donde está rosadito, tengo el sistema inmunológico. Claro. Y donde está blanco, que ahí no la veo, no está graficada, ahí está la microbiota. Perfecto. Entonces son como montañitas el intestino. Claro, De un lado la pelitos. microbiota, del otro lado el sistema inmunológico. Perfecto. Se En comunican. la segunda imagen ahí vemos bien cómo están las células. Sí, que a veces ahí están yo las- les exacto. hago como Sí, le pongo las manitos ahí. Las células, esas son las células del intestino que están pegaditas unas con otras. Claro. Del lado de arriba, donde yo tengo ese como un borde en cepillo, como la cabeza de Bart Simpson, yo le digo. Decime si no, parecen El los pelos de Bart ribete Simpson. del cepillo, El ribete tal del cual. cepillo. De ese lado yo tengo la microbiota, los microbios. Y del lado de abajo tengo el sistema Así inmunológico. que la mayor concentración de células inmunológicas están ahí. En el intestino, el en el 70%. Wow. El intestino es un centro educativo. Claro. A veces dice adoctrinamiento, suena feo, suena medio facho. Pero es el Educativo. centro educativo del sistema inmunológico. Las células se van ahí a entrenar. ¿Quién las entrena? La microbiota, a través de las moléculas que la... Wow. que las ¿Y qué comunican. pasa cuando tenemos producto de una mala alimentación? Porque ahí hablábamos de disbiosis, ¿no? Que ahora está tan de moda el SIBO, que también La podemos... permeabilidad intestinal, Claro, hablemos, la que está tan de permeabilidad. moda. Vamos a decir y aparte es permeabilidad. fácil moverla. claro, pone... Volvemos a la imagen esta si se puede. Me Señor mata, ya director, lo- siempre Listo, quise decir chicos, ya tiene señor el programa director. ¿Vieron? Ahí hay unas flechas rosadas que atraviesan dos células, una al lado de la otra. Cuando esas células se separan, porque no tengo suficiente consumo de fibra, suficiente fermentación, eso es lo que se llama la hiperpermeabilidad. Empieza a pasar al medio interno cualquier cosa. Cualquier cosa. Pueden pasar proteínas enteras y darme una respuesta autoinmune. Pueden pasar restos de bacterias gram negativas y llegar a la sangre, ir al cerebro y dar neuroinflamación, dolor de cabeza, visión borrosa, Tremendo. falta de focalizarse. Y ahí lo que hace estrés. que tus células del sistema inmune Se ponen locas porque empiezan a recibir cosas que no deberían. que no deberían Claro, y entonces- no entienden ni qué es y cómo Y hacen una respuesta autoinmune, una Claro, inflamación. Esto se relaciona con enfermedades autoinmunes, Sí, por ejemplo. enfermedades autoinmunes, Como el enfermedades inflamatorias. hipotiroidismo, diabetes tipo 1, celiaquía. Alzheimer, TEA, trastorno del espectro autista también. Se ha Hace visto que rato tienen que se habla, la permeabilidad intestinal aumentada. Eso yo creo que entender eso, el intestino, si las personas lo entenderían y sabrían cómo manejarlo a través de la alimentación, Claro. te evita esa cantidad de cosas. Fíjate qué sencillo, en 2 horas una clase de Mal. biología ya cerramos Es que y nos vamos. Tal cual, es todo, esto, a Eso es todo todo. hábito, es todo. Eso es todo. O sea, entender el intestino y entender que, y me meto en esto del SIBO, la dieta baja en FODMAPs y cómo el secreto está, o sea, todo esto que estás teniendo, porque ahora todo esto es SIBO, ¿no? Todo es sobre crecimiento bacteriano, así que está como explicar un poco. está como sobreestimado. Yo no soy gastroenterólogo, pero interactuando con los gastroenterólogos, aparentemente hay como una incorrecta interpretación A ver. de los test estos del aire expirado. Ajá. Entonces a todo el mundo le dicen que tiene SIBO y con eso le dan antibióticos. Y entonces eso tal vez un poquitito te calma los síntomas. Cuando terminan los antibióticos vuelven y se empeoran y entran como en un ciclo ¿Qué pasa vicioso. con eso? O sea, si yo tengo, me imagino, tengo el epitelio intestinal por una mala alimentación, Sí. producto, a ver, mala alimentación y es la alimentación habitual, la Habitual de alimentación muchas personas, occidental, lamentablemente. que no tiene un alto contenido de fibras, de polifenoles. Ahora hablamos bien qué es lo que tenemos que tener, qué es lo que tendríamos que comer para tener una microbiota sana, ¿no? Pero suponete que lo que tengo es esta hiperpermeabilidad intestinal Sí. y por eso tengo un montón de sintomatología y que digo, bueno, debo tener SIBO, me hago el test. El SIBO en realidad es el sobrecrecimiento de bacterias en el Bien. intestino delgado. En ese intestino hay una cierta concentración de bacterias, hay muchas más en el colon, más abajo, pero ¿qué es lo que pasa? Las bacterias del colon
yo no tengo claro si son las bacterias del colon que vienen a crecer al intestino delgado o son las mismas del delgado que crecen en cantidad. Duda de microbiólogo. Ay, no sé. De microbiólogo nerd. No importa. Lo que importa es que crecen. Hay más cantidad de más bacterias cantidad de lo que en el tendría que haber. delgado donde no. Claro. Exacto. Hay más cantidad de bacterias y son bacterias que producen gases. Entonces ese gas, en vez de me hincho, y bueno, y ahí es un sobrecrecimiento. ¿Qué es lo que se hace? Con el antibiótico, se las barra. El tema es que, si además, digo, producto de esta mala alimentación, yo tenía esta situación de base, porque aparentemente el SIBO en sí es la expresión de una patología de base. De una disbiosis. De una disbiosis o de algo, de una enfermedad. Pero siempre los gastros que yo escucho que saben de este tema dicen que el SIBO en sí es como una señal, una alerta de que hay una patología de base que hay que atender. Entonces, como que hay que resolver esa patología de base y no tapar el síntoma, que es el SIBO. Y entonces, ¿qué pasa con ese intestino cuando recibo los antibióticos? Y es un mal necesario, a veces uno dice, porque me van a corregir, me van a eliminar esas bacterias que no están ahí, pero aparentemente si la cuestión de base no se soluciona, estas bacterias van a venir y van a volver a crecer. Entonces, tomé antibióticos que me eliminaron no solamente esas bacterias, eliminan otras también, y el consumo de antibióticos repetido también es un poco, uno entra en un círculo vicioso, porque los antibióticos son necesarios, sí. ¿Tienen un efecto colateral? Sí, van a dañar a la microbiota. ¿Qué hay de eso de que después de tomar antibióticos se tarda un año en recomponer? No, depende. Amo que hay dogma que la gente... Sí, no. Si hay algo que uno no puede decir en esto son números concretos. Hay un estudio que yo siempre muestro en las charlas donde se consumieron antibióticos durante 4 días y se vio que le pasaba a la microbiota a los 8 días, a los 42 días y a los 6 meses. Parte de esa microbiota se había recuperado a los 6 meses, parte. Hubo bacterias que se perdieron para siempre. Claro. Hay bacterias que se pueden perder para siempre. Entonces, en el intestino hay algo que se llama redundancia metabólica. Si no está esta bacteria, está esta otra, que me van a producir la misma función. Pero no me puedo confiar en que siempre va a haber una que me reemplace a la otra. En algún momento las voy a terminar matando a todas. Entonces, el consumo de antibióticos tiene que ser muy racional. Hay que tener un plan B. Hoy en día está demostrado que el consumir un probiótico junto a un antibiótico limita el daño a la microbiota, no lo evita. Hay que ser claro con las palabras, porque si uno dice, evito el daño a la microbiota, listo, me tomo el probiótico y No, yo sé que con el probiótico también voy a tener un daño menor, pero lo voy a tener. Entonces, y el abordaje nutricional. Obviamente. Después Obviamente que con esto no estamos ni creo que hablamos del uso excesivo de antibióticos y del uso irracional. Claro, el automedicarse, tremendo. El uso excesivo, el no tomar un plan B, no tener un plan B, claro. Sino algo para paliar el daño. Sí, total. Los chicos, lo importante que es que, viste, a veces tienen está sonando. A veces tienen placas y bueno, yo hablando le mando un beso a Mabel Carosela. Le mandamos 2 besos. Mabel, todas las veces que Gaia tuvo esas placas, o sea, para mí antes la placa era bacteriana. Bacterianas, claro. Este puede ser viral. Claro, entonces hay una adenopatía, ponele, viral, no sé si es así. Ahora veo mensajitos, pero te hacen el hisopado, se ve, si es bacteriano, se da antibióticos y si no, no. Y de 4 veces que tuvo Gaia, siempre era viral. Siempre era viral, claro. Y en otra oportunidad le hubiera dado un antibiótico. 4 veces. Claro. ¿Y a qué edad tenías Gaia en ese momento? 2, 3. Mirá, los 2 primeros años de vida... Ay, hablemos de eso que me reinteresa. Sí, los 2 primeros años de vida es clave, porque ahí la microbiota se instala y es donde entrena al sistema inmunológico. Y está probado... Hay un estudio, pero es verdad, hay un estudio de 14.000 chicos, wow. Que es grande, es un número grande. De esos 14.000 chicos, 10.000 consumieron antibióticos entre 1 y 5 veces en los 2 primeros años de vida, entre 1 y 5 veces. Y 4.000 chicos nunca consumieron. O sea, ¿hay chicos que todavía no consumen antibióticos? Sí, hay. Sí. Entonces, 10.000 consumieron entre 1 y 5 veces, 4.000 nunca consumieron. Y se los observó durante 14 años. ¡Wow! ¿Esto qué? ¿De cuándo? O sea, se publicó en el 2021. O sea, son estudios recontra a largo plazo, con un N enorme. Uno dice, esto tiene que ser así. Sí. ¿Qué pasó? Los chicos que recibieron antibióticos tuvieron mayor prevalencia,
mayor prevalencia de, otra vez de lo de siempre, diabetes, sobrepeso, obesidad, diabetes infantil, TEA, alergias alimentarias. Es decir, ¿por qué? Porque yo estuve eliminando microorganismos justo en el momento que el microorganismo estaba enseñándole al sistema inmune. O sea, el 2 más 2 es 4. Claro, Es qué así. importante. Entonces, hay que tener mucha atención lo que pasa en los 2 primeros años de vida, Bien. porque eso puede dejar consecuencias en el sistema inmunológico. Y ni hablar, digo, si hablamos de entrenar a la microbiota y si hablamos de tener diversidad, qué importante que es la variedad de alimentos, ¿no? Sí. De alimentos con fuentes de fibra. La variedad sin que eso implique consumir la papaya de la isla de Kuala Total. Lumpur, porque eso... Que sea primero, posible, lo que sea ideal es posible, enemigo de lo posible. Claro, ¿no? deja una Siempre. huella de carbono enorme y nosotros coevolucionamos con lo que comemos acá, Total. como los asiáticos coevolucionaron con las algas que comen y como los nórdicos evolucionaron comiendo pescado y foca. No es que tenemos que comer cosas rarísimas para hacernos Claro. los diversos. Claro. Total, pero Porque no- consumir con los vegetales y la fruta de estación, que De ponele estación, que de tenés estación. 5 y 5. Exacto, exacto. O sea, ya tenés 10 Si más te querés comer la frutos valla de secos. goji, perfecto. Pero no creas que si no comes la valla de goji, Total. no Digo, vas a tener ahora una tenés que microbiota comer diversa. pomelo, naranja, mandarina. Hay de todo. Frutillas de coronda, por fruta- favor, Santa Fe son buenísimas. ¿Qué más? Y Verduras, vegetales todas las que quieras. variados. Frutos secos. Entonces, quiero retomar esto de la desde el nacimiento, o sea, dijiste desde antes del nacimiento. Desde la concepción. O sea, ¿cómo afecta la microbiota desde antes de la concepción? Sí. Y haceme todo el cuentito. Sí, Te quería preguntar de esto porque te he escuchado decir que en los niños que tienen mascotas, o sea, ¿cómo Sí. afectan esto? Contame toda ¿Cuáles son los hitos importantes en la adquisición de la microbiota? Uno es la alimentación de la pareja que quiere concebir. Wow. Probablemente su microbiota, una buena microbiota que no esté inflamada, que no genere inflamación, va a tener una calidad de células reproductoras mejor. ¿Escuchaste? Eso está ¿Vos visto. querés quedar embarazada? ¿Están buscando? ¿Qué hábitos ¿Cómo? tienen Veamos, sí, ustedes sí, como sí. pareja? Está demostrado. Increíble. Está demostrado que Bien. la inflamación intestinal se va a todos lados y afecta esa calidad. Perfecto. La alimentación de la mamá durante el embarazo. ¿Por qué? Porque el bebé recibe nutrientes, pero también recibe señales microbianas, sobre todo en el tercer trimestre. Ya se ha visto que el bebé cuando nace no es estéril, tiene una pequeña colonización intestinal de restos microbianos, ADN, paredes. Incluso los oligosacáridos de leche humana, los HMO. La leche humana tiene más de 200 moléculas que solamente la fermentan un cierto tipo de bacterias en el intestino. Por eso es tan importante la leche humana y no hay forma de imitarla porque tiene un dinamismo y una concentración de moléculas selectivas, solamente las tiene la leche humana. Esas moléculas, esos HMO, se han encontrado en el intestino del bebé antes de nacer. Es decir, la naturaleza, Dios, Mahoma, Alá, el que quieras creer, ya le deja a las bacterias intestinales su alimento antes de que nazcan. Es como que te dejó la viandita. Tremendo. Por eso la mamá tiene... Vas con la vianda, ¿eh? Llega con la vianda. Me muero. Después, la edad gestacional, porque y cada vez los bebés prematuros hay cada vez más, es una problemática que yo también creo que tiene que ver con los hábitos y el estilo de vida. Poder llegar a embarazo a término. ¿Por qué? Porque el intestino del bebé, cuando es prematuro, está menos preparado. Es un intestino que oxida. Y si oxida, no permite que se instalen las bacterias anaeróbicas estrictas. Los microbiólogos, como nos gusta decirlo, anaerobiosis estricta. Cosa alemana, ¿viste? Estricta. O sea, el colon es anaeróbico. El colon es anaerobio estricto. estricto. Anaeróbico estricto. Y esa capacidad de bajar el potencial redox, otra cosa que decimos los químicos que nadie entiende, pero es la capacidad de que no se oxiden las cuestiones, como que no haya oxígeno. Es más efectiva cuanto más cercano a términos del nacimiento. Cuando el bebé es prematuro, el intestino le cuesta bajar el potencial redox. Y generalmente un bebé prematuro se asocia, muchos nacen por cesárea. Entonces, dos cuestiones. No hay lactobacilos que bajen el potencial redox y al intestino le cuesta de per sí bajar. Entonces, es un intestino que retrasa la colonización. Y al retrasarse la colonización, también pueden aparecer estas cuestiones. El parto por cesárea y prematuro se asocia a enfermedades crónicas también. Y tiene que ver con una microbiota que no se alcanza
a instalar, se retrasa. Okay. Gaia, pobrecita, tiene parto por cesárea y prematura. Prematura, pues Y, poco tiempo de lactancia materna. O sea, de leche tomó 6 meses, pero así arañando. Claro. Bueno, para ver como siempre. Pero bueno, yo lo hablaba mucho con Mabel. Si por ahí tuviste parto vaginal, a término, re buena leche materna, después le diste comer para el culo el resto de su vida, lo que hiciste. O tomó cantidad de antibióticos. Sí. Y ¿no? nada es tan taxativo, no porque un chico haya nacido por parto, la biología no te condena, no es 2 más 2, no, hay cantidad de factores que ni se conocen. Siempre es todo, uno habla de mayor probabilidad. Entonces, no quiere decir que si naciste por parto por cesárea y tomaste antibiótico y tomaste poca lactancia, vas a tener alguna cuestión crónica. Aumenta las probabilidades. Exacto. Y eso lo que tiene que hacer es dar herramientas para trabajar más en todo lo que tenga que ver con las medidas para conseguir un parto a término, las medidas para aumentar el parto vaginal. La tasa de cesáreas está muy por encima de lo necesario biológicamente. Hay muchas cesáreas electivas que también son decisiones personales, pero tienen que ser informadas. Vos tenés que saber que la cesárea predispone a estas cuestiones crónicas. Hay lugares que la cesárea está del 60 al 70%, cuando la Organización Mundial de la Salud, tan vapuleada, pero muchas cosas recomienda no más del 10%, creo. En Finlandia, menos del 5% de los partos son por cesárea. Entonces, hay formas de que sea el parto vaginal. Y después las lactancias, la leche humana, la lactancia, menos del 50% de los chicos llegan a tomar la teta de forma sostenida hasta los 6 meses de vida. O sea, hay mucho margen para trabajar sobre el parto a término, sobre el parto vaginal, sobre la alimentación de los padres, sobre el parto a término, sobre la lactancia. Y después cuando empieza la alimentación complementaria, ahí está Gaia comiendo el brócoli, qué sé yo. Remando todo lo que no pudo tener. No, claro, ahí hay toda una oportunidad enorme. Total, y yo creo que, porque a veces nos recontraenfocamos en la alimentación complementaria y cuando cumplen el año, listo, lo soltamos. Exactamente. Ahora se incorpora la mesa familiar, y la mesa familiar resulta es un que era desastre. un desastre. Claro, sí. Entonces, bueno, yo siempre digo, mi hijo no come nada, y digo, pero vos comés esas cosas. Si somos animal de costumbre. Total, entonces yo sé que a ustedes les gustaría escuchar ahora que Gabriel nos diga el probiótico mágico es tal o cual, pero ¿qué dice? Hábitos, alimentación. ¿Cómo afecta el sueño, cómo afecta el ejercicio en la microbiota? ¿Qué otras cosas, además de alimentación, el músculo también dicen que es un órgano endocrino. Se generan cuestiones que se llaman mioquinas, son moléculas que también se ha visto que es una cuestión de ida y vuelta. Tremendo. Mejorar la microbiota mejora la performance, entrenar también mejora la microbiota, son cosas de ida y vuelta. Descansar también. Tenemos ciclos circadianos, necesitamos que el organismo en un momento esté activo haciendo cosas y después esté durmiendo haciendo otras. Procesos de autofagia, de reparación. No podemos estar todo el tiempo queriendo tener una vía metabólica y no darle lugar a otro. Entonces el descanso, el desconectarse, también es y todo. La naturaleza, ¿cómo se llama esa práctica de grounding? Que nada, estar al aire libre. Me encanta porque a veces ponemos unos nombres. ¿Viste? Como footing, o como mierda, salir a caminar. Digo, no, hay que... Sacate la zapatilla y pisar pasto. Por ahí leo en las redes la incomodidad. Y es entrenar. Hasta me parece peligroso ponerle el nombre incomodidad, porque yo no me voy a exponer a algo que es incómodo. Claro, tal cual. ¿Para qué esos eufemismos? Llamemos las cosas por un nombre gentil, porque digo, entrenemos, no ir a hacer incomodidad. Digo, no, a veces uno se sorprende. ¿De qué estamos hablando? Del grounding. Compartimos microorganismos. Los microorganismos tienen un nicho, entre comillas, pero también los compartimos. Hay microorganismos que son del ambiente, que los vamos a tener nosotros, que los eliminamos por las heces. Hay una recirculación. Bien. Entonces, estar en contacto con el medio ambiente también ayuda. Y como me encanta citar estudios clínicos. ¿Hay un estudio? No, pero está hecho en Finlandia. ¿Amás Finlandia? Amo Finlandia, me encanta Finlandia. Que los países nórdicos son ejemplo en... Yo no viviría en Finlandia, muy aburrido, pero es fascinante. ¿Y no pudiste ver la aurora boreal? No, 3 días fue nublado los 3 días. En Finlandia hicieron un estudio, ellos tienen muchos jardines de infantes integrados al bosque. Finlandia es esencialmente bosque. Y bicicletas y ciclovías. Entonces el jardín de infante, el patio, el playground, es el bosque. Y hay otros jardines de infantes que son todo de goma, de plástico,
viste, con el piso que rebota, Sí, sí, con sí. el caño que no te golpeas y qué sé yo. Entonces, chicos de esos jardines de infantes muy seguros, pero muy de plástico, los llevaron a las escuelas un mes al jardín de infantes integrado al bosque, que toquen las plantas, que jueguen, que se ensucien. 30 minutos por día, de lunes a viernes, 4 semanas. Y después les midieron la microbiota de la piel, del intestino y la interleuquina 10, que es una citoquina, es una molécula que implica regulación, capacidad antiinflamatoria. Ese trasladar a esos chicos un mes les mejoró la microbiota de la piel, del intestino y la interleuquina 10. Medido. Porque son cosas que uno dice, sí, hay que jugar afuera, pero ellos lo midieron. Lo midieron, Entonces, y vieron el te da resultado. peso científico. Sí, como que los chicos no se ensucien, ¿viste? O sea, en esto de la... No, acá ahora hay que ensuciar. Se tienen que ensuciar. Gaby, acá tengo preguntas. Acá preguntan mucho sobre probióticos. Preguntan directamente cómo se toman los probióticos. Ayuna, ¿cuánto espero para desayunar? ¿Cuánto tiempo tomo? Todo, quiero Sí, saber. tengo que saber. No hay- Yo te tiro sí. todas para que vos después me hagas como un resumen. Dale. Acá preguntan mucha marca, pero la voy a leer. ¿El Actimel ayuda o es una mentira? ¿El yogur Activia ayuda realmente en la digestión? ¿Es saludable desayunar Coca-Cola amargo? No, ahí ya todo. Después de tomar antibióticos, ¿es recomendable tomar probióticos? No, Ya lo después, dijo. en el mismo en el mismo momento. momento. Y Sí. ahí no te mata, bueno, te mata algunas. No importa. No importa se que sabe mate. exactamente. Ponele que mate ¿algo? la mitad queda vivo. Sí. Mire, si hay evidencia, es el efecto de los probióticos para limitar la diarrea por antibióticos. Y la evidencia dice que se empiezan a tomar el mismo día. Perfecto, clarísimo. Y si uno, y la otra vez me tocó revisar los estudios, había como 30 estudios, y en algunos estudios lo tomaban exactamente con el antibiótico y otro entre las dos tomas. Entre las dos ok. tomas, alejado, es decir, lo tomo Alejado por entre las las dos tomas. En todos era efectivo. Bien. Así que no importa cuando se Clarísimo. acuerden. Pero ¿Y no. ahí cuál probiótico? O sea, de los que tienen evidencia, y de paso nos metemos en la definición de probiótico, acá Sí. también preguntan diferencia entre probiótico y prebiótico. Bien, de los que tienen voy a decir lo que dice el estudio Cochrane, que es el metaanálisis con más peso científico. Bien. El que mayor evidencia tiene es el Lactobacillus rhamnosus GG. Ok. Después la Búsquenlo. Saccharomyces boulardii Sí. y después el Bacillus subtilis o coagula, no me acuerdo. Esos tres en Ok. ese grado. De esos tres, los dos primeros son los que marcas comerciales tenemos acá. El- Enterogermina y los- Floratil. Esos que ¿Floratil dijiste. no es Boulardii? Sí, y el otro es Sí. el Bacillus clausi. Clausil. Pero el rhamnosus ok. está en Argentina también. Buscan también. Lactobacillus rhamnosus. Rhamnosus GG es el mejorcito. Yo no digo el mejor, yo digo el que más evidencia tiene. La palabra mejor es subjetiva. Te amo. Yo El lo que más evidencia tiene. El que más evidencia tiene. Porque si Lactobacillus vos le querés rhamnosus decir GG. mejor, Bien. decirle mejor. Yo digo Bien. el que más evidencia tiene. Perfecto. Que no Porque quiere es decir que sea el científico. mejor. Tal vez hay uno mejor que no lo sabemos. Sí, total, claro. Viste que lo hasta mejor- ahora, hasta ahora. sí. ¿Qué más? Entonces, bueno, y nos queda diferencia entre probióticos y prebióticos, Sí. o si querés dar las definiciones Sí. de probiótico y alimento fermentado, que eso me encanta. Probiótico es un microorganismo vivo que cuando lo consumo en cantidades adecuadas me da un efecto benéfico. Y le ponen nombre, apellido y un numerito o un código que nos DNI. DNI, que nos permite saber exactamente quién es dentro de esa especie. Bien, Entonces, cuando yo digo Lactobacillus rhamnosus GG, el GG es la identificación de la cepa. bien. Cuando hablo de prebiótico, no hablo de un microorganismo, hablo de una sustancia, una molécula, un azúcar complejo. Todas las palabras son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque es una molécula que no se digiere en el intestino delgado, sino que llega al intestino grueso y estimula el crecimiento de bacterias benéficas como las bifidobacterias. El prebiótico con más evidencia es la inulina. No digo el mejor, es con más evidencia, pero tiene mucha Yo me evidencia. agrando porque- Tiene 78 estudios clínicos. Es ¿Qué mucho. tiene las barritas íntegras? Tiene inulina. Y hay cantidad de para constipación, para la permeabilidad intestinal, para fijación de calcios, para cardiovascular. Tiene mucha evidencia la inulina porque hace crecer selectivamente una bacteria benéfica que tenemos en el intestino. No es la única, están los GOS y los FOS, galactoligosacáridos, fructoligosacáridos. Que naturalmente los encontramos En ciertos espárragos, en aucauciles, ¿dónde más? En la raíz de la chicoria, pero nadie come la raíz de la vegetales. chicoria. No, bueno, la neblina la sacamos de la raíz se de la saca chicoria, de, claro. pero uno no la come. No es- Los espárragos son muy... Y los repollitos de Y las Bruselas. bananas, Los las repollitos bananas. de Bruselas y repollo, las Sí, coles. también. Y la banana La cuando banana. no está tan madura, y esa es una fuente Sí. más fácil de incorporarla.
La cebolla, La cebolla. los puerros. Gaby, hablamos de probióticos entonces, que tiene el nombre, el apellido, tiene el DNI. Hablamos de los prebióticos, o sea, tienen la diferencia, contame la diferencia entre probiótico y alimento fermentado o suplemento microbiano. Sí. Dale. Bien. ¿Viste? Ay, ¿cómo te estudio? Bien. Pero A ver, está el mundo de los probióticos, que son microorganismos vivos, bien. conocidos, vivos. Esencialmente se han incorporado en 3 grupos. Se han incorporado en suplementos, la pastillita. Se han incorporado en yogures y se han incorporado en fórmulas infantiles para los chicos que lamentablemente no pueden recibir. Son como los 3 grandes grupos. Bien. Suplementos, yogures, fórmulas infantiles. Y después está el mundo de los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados es como una familia tipo los locos Adam, hay de todo. Hay alimentos fermentados nutricionalmente muy interesantes y hay alimentos fermentados nutricionalmente que son para la picada del sábado. Ah, claro, a ver. Un embutido, Chorizo. Es un chorizo, es un fermentado. Hay lactobacillus Ahora ya plantarum. están todos tomando. Pero ¿viste? claro, no quiere decir que porque sea Gabriel fermentado dijo voy a que- comer chorizo todos los días, voy a comer 100 gramos de chorizo todos los días. Es un Claro. alimento ocasional que Claro. me gusta. El vino es un fermentado, pero ya no tengo los microorganismos. La cerveza es un fermentado. El cacao es un fermentado. Claro. Se porque- removieron. El café es un fermentado. Claro. Pero después hay fermentados que tienen microorganismos vivos y hay con microorganismos conocidos. Ahí está el yogur, tiene 2 bacterias. Y hay alimentos fermentados con microorganismos vivos que son a priori desconocidos. Yo no sé, yo puedo pensar qué es lo que tienen, pero no sé exactamente. Ahí está el kefir, de agua, de leche, la kombucha, el chucrut. Bien. Nutricionalmente, o cuando se quieren hacer recomendaciones nutricionales, ¿qué pasa? Cuando se hacen estudios clínicos con yogur, al tener las 2 bacterias siempre la misma, yo puedo saber que lo que está publicado es más probable que se reproduzca con un yogur que yo tenga que lo que se publicó, por ejemplo, para kefir. El estudio clínico que se hizo para kefir, difícilmente yo en mi kefir tenga la misma bacteria. Entonces yo tengo que ser veníamos hablando del vinagre de vino de manzana. Sí. Hay estudios clínicos que el consumo ayuda a disminuir el impacto, el bajar el pico de glucemia. Pero ese estudio clínico se hizo con un vinagre de vino de manzana que no es el mismo que yo tengo en casa. Claro. Tienen comunidades diferentes. O sea, ningún vinagre de vino de manzana. No hay es 2 igual. iguales. No hay 2 iguales. La no hay dos botella que vos iguales. tenés en tu casa puede no No hay ser. 2 iguales. Pará, no hay- de la misma De producción. la misma producción sí, Claro. pero de otros lotes Claro, son ¿por qué diferentes. joden con el que no es el vinagre? Muestran la marca, todo. No. Y, sí, porque pavada. desconocen microbiología y la variabilidad, que la variabilidad también es un don. Sí. Porque que yo consuma kefires con microorganismos diferentes me va a asegurar una rotación de Claro. microorganismos diferentes. Claro. Ahora, si yo quiero reproducir un efecto, tengo que ir a algo más reproducible. Y en ese caso el yogur y los probióticos tienen esa reproducibilidad que si vos lo querés implementar, Ok. no la vas a encontrar en otro lado. Yo, como siempre digo, conociendo las diferencias, aprovecha mejor todo lo que tiene. Porque también los costos son diferentes. Consumir un probiótico sale más caro que hacerte un kefir. Claro, obvio. Yo me Entonces- quise hacer el kefir, me hice entonces la tenés que canchera, me saber- compré la tira del Y pH, lo hiciste te 3 mandé. veces. Esa es otra cuestión. Es horrible, no puedo No, creer. hay otra cuestión, que no todos tienen el hábito, a todo No, hábito. hábito y no no- todos lo agarran ese hábito. Voy a la heladera, pero dame un segundito que quiero cerrar esto. Y ya te muestro la heladera de Gaby, hacemos el momento heladera. Gaby, ay, espera, que me olvidé, se me fue. Bueno, no importa, vamos a ver la heladera. Ay, la edad. Ya está. A ver, momento heladera en A Todo Hábito con el doctor Gabriel Vinderola. Mi heladera es para el desayuno, solo no esperen encontrar Ok. nada más. Bueno, me dice Porque no momento heladera, momento heladera. ¿Y dónde está la heladera? No cocino. Ahí va, ahí está. Ta tan. Ay, no entiendo nada. Vamos Ay, de abajo. tapó las marcas, no lo amo. Y ¿Qué sí, hace? ¿Qué porque para hace? que no te salten al A ver. yugular. Abajo, el cajón de frutas. frutas. Inspeccioname el Haceme cajón de zoom. frutas A que está ver. medio oscuro. A ver. Había de todo. Mucha Abajo, variedad. abajo hay algunas podridas. Sí, ¿Qué? pero no está ni la valla de Goji ni la de, de Nada. Nueva Guinea. La- Hay manzana, hay naranjas, hay peras, hay paltas, carísimo, una fortuna salen. Carísimo ese cajón. Y hay zanahorias, hay lechuga, no hay nada. No hay Bueno, nada todo- común.
A ver, bueno, acá tenemos, ¿qué sería probiótico, prebiótico? ¿Dónde? Me preguntan. Bueno, en el cajón de Y verduras, ¿qué hay tenemos? como A ver, más vamos a hacer prebióticos. como... Y hay claro, cebolla, hay prebióticos. tenemos prebióticos. Hay cebolla. Después, esos tres ayer, ¿qué son? Leche para hacer yogur. Leche para hacer yogur, porque... Con cualquier leche se puede hacer yogur. Perfecto. Descremada, entera, con hierro, sin hierro, con prebióticos, sin prebióticos, reconstituida, en polvo. Todas, mientras una leche Deslactosada, deslactosada, proteica, con lactosa, todo. proteica, con ¿Qué más? ¿Qué cualquiera. tenemos en ese Bowl, bowl? huevos. No, batatas hervidas, bien. Ah, mira. Calculé mal. Después huevo. Quedó cantidad de batatas Después hervidas. al lado, ¿qué es eso? Naranja. En Acá, naranja era a la naranjas. derecha. Ah, naranjas. Naranjas, Ok. Y en el naranjas. otro estante, ¿es En- un tachito de yogur? ¿Qué es eso? Sí, el ¿Lo tachito de dibujás? yogur, que es el que uso como iniciador. Ah, ¿y cuánto hace yogur? Cada cuando se termina. Cada 3 Mi días. pregunta, no está nunca en tu casa. Cada 3 días lo dejo de... ¿Esas aceitunas qué son? Aceitunas. Aceitunas regaladas en la feria, que las compré en la feria rural. Ahí tenemos, ¿hay algo en la... No, eso es un encurtido, ¿qué es la aceituna? No, atrás son aceitunas negras con orégano. No, pero digo si hay algo, hay algún Sí, bicho ahí. las aceitunas son fermentadas. Ah, por ¿es supuesto, fermentado? Sí, son fermentadas, tienen Ah. Lactobacillus plantarum. Ah, Se fermentan naturalmente y tienen Lactobacillus plantarum. mira. Sí, 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 son fermentadas. O sea que cuando sacan de la aceituna... Es una fermentación espontánea que se da cuando las aceitunas las ponen con agua. No sé, Claro, porque es agua con sal. agua con sal, ahí, y bueno, Mirá. el chucrut le agregas agua con sal. Ah, nunca hice, no sabía. Ah, el chucrut lo puedo El hacer, a mí chucrut, me encanta el chucrut. Claro, el chucrut le agregas sal, 2%. Al repollo. Al repollo lo cortás finito. Ay, voy a hacer. Lo cortás finito, lo amasás, Sí, como lo amasás a mate, imagino. 15 minutos para que largue el agua. bien, Ahí le agregás 2% de su peso en sal. bien, Si tenías Si un pesas- kilo de repollo, le agregás 20 gramos. perfecto. Y la clave Sabe. es después eso, lo metes en un frasco, lo apretás, Ah. y la clave es que quede inundado con agua. Ok, Porque de su es- propia agua. De que su largó. propia agua. Si no te alcanza el agua, tenés que preparar una salmuera. Ok. Y lo ya. llenás con esa salmuera. Bien. Eso hace que no te empiecen a crecer hongos. Ah, Que te clave. te los- Ay, él sabe todo. Una pavada. ¿Hiciste? Sí, Ah. una vez para hacer Una un vez reel. para Instagram. Para hacer un reel. Pero el yogur lo haces de verdad. ¿Qué El más yogur lo hago tengo de atrás verdad, del yogur? eh, Ese frasco gigante, ¿De qué? no sé, al lado del yogur. ¿O hay como una jarra? Una jarra con leche. Ah, Con cantidad. leche. No hay mucho, digo, es para el desayuno. Sí, No todo es para para el cocinar. desayuno. No es para cocinar mucho. ¿Y qué más? La lata de tomate, La que no lata sé de qué hace ahí, tomate. ni cómo llegó. Carne me pregunta Y de acá agua. los chicos. Carne en el freezer. Está en Ah, el freezer. está en el freezer. Sí, Bien. sí, soy omnívoro. Como Sí, parece un bowl de carne. Yo también pensé, parecía No, tipo unas no, son- costillas de son- asado, pero no, son son batatas. Es un exceso de batata. Parecía tipo mucha carne ahí adentro, pero no, los chicos veían carne. Bueno, No. muy bien. Y en tu desayuno, ya que está, contanos Sí. cómo es tu desayuno. Este es El una desayuno mesa. suele ser Solamente huevos. 2 huevos, 3 pedazos de frutas. O sea, 3 pedazos de frutas diferentes. Por ejemplo, una naranja picada, un tercio de pera, kiwi o lo que haya. Bien. Después yogur con un par de frutos secos para los Ok. ácidos grasos para la cabeza. Palta si hay, según cómo está el bolsillo. Si da, si es Si fin de estamos a fin mes. de mes. Y después una tostada. ¿De pan de Con- masa madre? No. Contanos. Yo ¿No? compro el pan de No hace- bolsita. vos No me pidan hiciste. todo. No me pidan que O sea, ¿se dan cabecee. cuenta? No me pidan que cabecee. No, soy humano también. Sí. Total. Pan de bolsita, ¿qué le va a hacer? Che, Gaby, No hago todo claro. ideal, porque lo ideal es enemigo de lo posible. Te amo. Escucha, contanos del pan de masa Perdón, madre. si hay algún auspiciante masa madre que me quiera mandar Claro, ahí sí, frecuentemente, de bolsita de masa yo madre. te chiveo, te posteo todo. Así que ya A ver, saben, escuchen. los sponsors. Yo tengo mi masa madre ahí que estuve, ay, le di, hice el pan, me salió mal, volví a hacer otro. Manden, yo les mando la dirección, se los posteo. Me Escuchá, encanta. contame de los Porque aparte post-bio- promocionamos la actividad de los pequeños productores Sí, totalmente. y me alimentan. Negocio. Te quiero. Escucha, contame del pan de masa madre, ¿qué efecto tienen estas bacterias Del- que, bueno, Sí. contalo vos. El, todo, el pan de masa ambiótico. madre se hace milagrosamente con una comunidad microbiana que viene en la harina. Que uno no la ve, pero está. Está increíble, con harina y agua, Con ¿cómo harina puede y ser agua. que Ahí hay una de esa baja manera? cantidad de microorganismos, de bacterias lácticas, de levadura, de bacterias que ni sabemos quiénes son, que como uno no le pone una levadura comercial que es medio como prepotente, se enfermenta enseguida y no le da tiempo a las otras, entonces cuando uno pone harina y agua en igual proporción y lo deja, empiezan a crecer estos microorganismos
en una fermentación lenta, y uno después, como todo, tiene que sacar un poco y agregar algo fresco. Y ahí va creciendo y se va formando esta comunidad que primero aumenta la cantidad de microorganismos que, aunque se cocinen y se mueren, tienen un impacto en el sistema inmunológico. Un pan de masa madre impacta mejor que un pan blanco. Bien. Generalmente se hacen con harinas con más fibras, entonces ya tenés un extra. Estas bacterias producen compuestos metabolitos que también son potencialmente beneficos. Así que... ¿Ese se llama el efecto postbiótico? El efecto es porque postbiótico. la bacteria está muerta, inactiva, está muerta. Está muerta. Bien. Efecto tipo, que ahí publicamos un paper con un grupo de mexicanos sobre el potencial postbiótico del pan de masa madre. Y otra vez, hay varios estudios clínicos con pan de masa madre que muestran un impacto nutricional, inmunológico interesante, pero el pan de masa madre que yo hago va a tener distintos microorganismos. Entonces hay que tomar como todo con pinza, no hay que creer que exactamente yo voy a tener ese... juzgar al que, ay, ¿cómo podés comer? Porque yo ya me imagino el que come pan de masa madre que juzga al que come... y como vos decís, es un conjunto de todo, y también me quiero meter en esto que recién hablábamos del azúcar, ¿no? De lo demonizado que están como los alimentos en sí, y qué pasa cuando el vehículo de un probiótico, por ejemplo, o de algún microorganismo, por ahí no necesariamente probiótico, viene de la mano de algún alimento que tiene azúcar. Claro. Bueno, ahí yo siempre le digo, si yo tengo un yogur que tiene azúcar, tiene un probiótico, y a mí me interesa el contenido microbiano de ese producto, y es la única forma que lo voy a consumir, digo, bueno, esa cantidad de azúcar que me da, ¿en qué contexto? ¿Cuál es el resto de mi alimentación? Porque capaz que un potecito sí me da, no sé, 10, 12 gramos de azúcar, que está lejos de los 25 o 50 como máximo. ¿Cuál es mi contexto? ¿Esa es mi única fuente de azúcar? Ok, y todo lo otro son vegetales, verdad, fruta, yo creo que no está mal. Ahora, si mi contexto es una alimentación toda de ultraprocesada, y eso no me va a sumar nada. Claro. Seguramente no me va a sumar nada. Y otra cuestión, que allá no es cuestión de criterio, es anda a ver el estudio clínico. El estudio clínico se hizo con ese producto y mostró resultados. No es verdad que porque tenga azúcar va a cancelar el efecto probiótico. Ahora, si a uno filosóficamente no come nada de azúcar, ese alimento no es para vos. Total. Y si te interesan los microorganismos, fíjate en qué contexto lo consumís. No todo es tan blanco o negro. Ahora, si vos no querés consumir nada de azúcar y, por ejemplo, no querés consumir... Tampoco consumas kefir porque va a tener eso. restos de azúcar. Tiene restos de azúcar. No, te vas a tener que hacer chucrut o hacerte el yogur en tu casa. Claro, y que el chucrut también tiene sodio, entonces también el exceso de sodio hace mal. Sí, no, pero sabes que está bueno eso. Se ve que el contenido de potasio que tienen los vegetales compensa esa famosa bomba de sodio y potasio. Total. Re compleja de entender. Sí. Entonces, el consumo de alimentos fermentados que tiene ese 2% de sal no impacta en la hipertensión, porque el potasio de los vegetales compensa la famosa bomba de sodio y potasio. Y eso se lo enseño a los chicos. Todo, ¿sabes? Todo. Bueno, entonces eso creo que responde un poco en estos yogures que ustedes preguntan, contextualizar. Sí, en ver en qué contexto lo estoy consumiendo. Perfecto. A ver, ¿qué más? Bueno, que acá preguntan todo por el yogur de una vez por día, una actividad por día. Quiero que me cuentes esto que te he escuchado decir de la recomendación, que se está hablando de tener una recomendación de microorganismos todos los días, como casi la RDA de calcio, de hierro. Exactamente. Hay en nutrición hay una recomendación diaria de muchos nutrientes. Hay que consumir tanto de calcio, de vitamina, de esto, del otro. Aparentemente con los microorganismos está empezando una nueva movida. Hay un estudio que se hizo, un estudio de asociación en Estados Unidos. Hay una base de datos que se llama NHANES, que para cierta fracción de la población tiene el dato de todo lo que esa persona consume y de todos los tratamientos médicos que recibe. Entonces se tomaron 27.000 personas y lo que esas personas consumían y los tratamientos médicos. Y se dividió a esas personas en aquellas que consumían una alta cantidad de microorganismos vivos por día, una cantidad media y una cantidad baja. Y se asoció que las personas que consumen una alta cantidad de microorganismos vivos por día, que es 100 gramos de un alimento fermentado, 100 gramos de un yogur, 100 gramos de un yogur con probióticos, 100 gramos de un queso fresco, 100 gramos, 100 mililitros de kefir, no importa cuál, no importa cuál, se asoció con menor tensión arterial,
menor proteína C reactiva, que es un indicador de inflamatorio, menor circunferencia de cintura, menor índice de masa corporal, que sabemos que como índice solo no dice nada, pero en un contexto dice. Obvio, justamente digo siempre, se usa para estudios. Se usa para estudios, a ver si no, algo hay que medir. Algo hay que medir. Total. Y en otro estudio que le siguió, se vio que esas personas también tenían menor incidencia de accidente cerebrocardiovascular y de infartos. Wow. Y también ahí se está haciendo uno por cualquier causa de muerte. Te baja la probabilidad de cualquier causa de muerte el consumo de microorganismos. Entonces uno dice, tal vez tenemos que pensar que en nuestra alimentación diaria tendríamos que consumir una dosis de microorganismos vivos. Después cada uno decide cuál. Yo tengo tiempo, paciencia, me hago el fermentado. Yo no tengo tiempo, paciencia, me compro un suplemento. Yo me gusta el yogur, me gusta el yogur, porque cada uno lo dice cuál. Contame en esto de que también me lo han preguntado un montón de veces, cuando hacemos el yogur en casa, que ahora van a preguntar, porque como vos haces el yogur, ahora todos van a querer hacer yogur en su casa. Hago el yogur en casa, cuando, o sea, es un yogur que tiene estos microorganismos, eran Streptococcus, Thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Me vas a dar un infarto. No, porque en la facultad lo estudiamos en técnica de los alimentos o algo así, pero no tienen probióticos. A ver, el yogur, todos los yogures tienen dos microorganismos de base, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, que crecen muy bien entre ellos, en 6 horas a 43 grados crecen y coagulan la leche. A algunos yogures se le agrega un tercero o un cuarto microorganismo, que se llama Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum, que esos, aislados, cuando fueron estudiados, tienen efecto probiótico, en inmunidad, en tránsito intestinal. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Estos dos son muy rápidos, crecen muy rápidos entre sí, estos crecen muy lento. Entonces cuando yo los agrego, hago un yogur, estos dos me van a crecer muy rápido y me van a coagular la leche y van a acidificar, va a bajar el pH. En el tiempo que ellos lo hacen, ni se entera. Entonces? Y bueno... Pero la industria que tiene agregado ese, porque digo, uno de se agrega en la cantidad final que uno quiera, porque no crece. Se agrega antes de la fermentación o después en la cantidad final como un cultivo congelado liofilizado. Okay. O sea, esa es la realidad de los... O sea que digo, si vos querés tener a los otros que tiene el probiótico que tiene el yogur agregado, no sé, tomátelo. No lo metas al yogur. Bueno, lo podés usar y vas a tener un yogur. Después que termines el yogur y no sé... Sí. Pero si no, yogur con 100 gramos de yogur que va a tener estos si uno dice, alto porcentaje de microorganismos vivos, ya es un avance. Bien. Para una dieta que veníamos muy estéril. Perfecto. Nuestra alimentación siempre ha sido muy estéril. Perfecto. Por esta cuestión de que, bueno, decidimos vivir en la modernidad, y eso nos ha pasado una factura. Bien, me quiero meter en esto ahora que decís modernidad, que siempre te escucho hablar, bueno, cómo es el tema de, quiero saber tu opinión, reflexión de la tecnología de los alimentos. Es interesante porque yo siempre a veces escucho como un discurso anti todo, anti-industria, anti-capital, anti-movimiento. Y uno dice, espera, nosotros decidimos como humanos venirnos a vivir 8 millones de personas a 200 kilómetros cuadrados. No podemos prescindir de una industria, que la industria tiene cosas que mejorar, sin dudas. Pero si esa va a ser nuestra actitud, el anti todo, ¿qué les queda a la persona que no tiene el acceso al agroecológico, al orgánico, que no tiene el balcón para hacer la huerta, la terraza? El pollo pastoril. El pollo pastoril, la gallina libre. Es todo ideal, divino, pero vivimos en una sociedad donde la gran mayoría no tiene acceso a eso. Entonces, ese discurso que genera, me parece que no sirve para nada porque no le soluciona la vida a la mayoría de las personas que no tienen acceso a todo eso. Entonces, ¿qué se puede hacer por todo eso sin dejar a nadie afuera? Tenemos un norte, pero no es lo único que existe ese norte. Entre nosotros y el norte hay cantidad de gente que no tiene todo ese acceso a todo eso. Sí, yo creo que como consumidores también hay que exigir porque la industria puede hacer las cosas de otra manera. Por supuesto. A mí me pasa desde haber creado Íntegra, que para mí es un sueño decir hoy que digo, tener una fábrica y poder hacer a gran escala algo que salió de la mesada de mi casa, pero también uno yo siento que subís la vara demostrando que se puede hacer. Pero la tecnología de alimentos te permite tener una cantidad de cosas. Yo a veces dice, porque al yogur le agregan almidón. Okay. Yo le pregunto por privado, ¿vos sabés por qué le agregan almidón? Y porque este otro yogur no le agregan almidón. Al yogur que no le agregan almidón, lo producen en Caballito y se vende a 5 kilómetros la distancia. Total. Al que le agregan almidón se produce en Buenos Aires y llega a Jujuy,
Claro. Transita 2000 kilómetros de una ruta con pozo que hace ta, 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 ta. Más que nada para que no aparezca el Para que suerito no aparezca arriba. el suero. Porque a vos te jode el suerito arriba. Exactamente, también, la gente porque lo si a ve vos no- y cree que está en mal estado. Entonces la persona que vive en Jujuy tiene el mismo derecho que el que vive acá de consumir un yogur en condiciones. Y yo creo que es preferible que consuma eso a que no le llegue yogur y termine consumiendo una galleta. De nuevo, Que no tiene. Entonces, lo ideal es tener lo todo lo ideal posible. entonces hay que entender que hay Sí, yogures que sí. tienen que tener, porque Sí, tienen que sí. llegar a zonas donde, si no, la calidad nutricional de esa persona va a ser mucho menor. Sí, Entonces sí, sí, total. está Pero lleno bueno, de grises. ser los intolerantes a qué. Acá metí. Preguntan en Instagram los intolerantes a la lactosa. Sí, Eh, el 70% de la población mundial es intolerante a la lactosa. Tremendo. No, con una gran asimetría en la distribución. Los nórdicos, el 90% son tolerantes. Los asiáticos, el 90% son intolerantes. Claro. Toda la cultura del Mediterráneo tuvo tradición de tolerancia a la lactosa. Los griegos, los italianos, el norte de África. Nosotros que venimos de los barcos y venimos con esas culturas italiana, francesa, España, polaca, alemana, suizo-alemana, hemos traído la cultura de los lácteos y con eso la resistencia, la tolerancia O sea, a la tolerancia. lactosa. Somos del porcentaje que Somos está, de, nosotros estamos... ¿Se sabe más o menos acá No, en no, Latinoamérica? no sé, nunca Ni idea. lo pude encontrar esa información, pero viendo las corrientes migratorias, nosotros hemos traído la tolerancia a la lactosa. Por supuesto que hay, y si no sos tolerante, si sos intolerante a la lactosa, tenés cantidad de lugar donde encontrar los nutrientes. Sí, Si igual- sos tolerante a la lactosa, tenés un mundo fenomenal Sí. de cosas ricas, Sí. saludables. Ahora, el yogur, Sí. las bacterias, se comen la lactosa. Solo el 30-35%. El yogur tiene más o menos un 4% de lactosa. Después Sí. de la fermentación queda en 3%. Ah, Pero ¿qué es lo pensé que que se pasa? consumía No, no mucho se más. consume toda. Ah, ya sé. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vos consumís, pasan varias cosas. ¿Por qué yo tolero más un vaso de yogur que un vaso de leche? En el vaso de leche, ese 4% de lactosa entra intempestivamente en el intestino, se absorbe y exploto. En el yogur tiene 3 cosas. Tiene menos lactosa. La lactosa que queda, como el yogur es viscoso, es espeso, se va liberando más lentamente. Se va llegando al epitelio más lentamente. Y la lactasa bacteriana, las bacterias, en el estómago, las bacterias del yogur se lisan, se rompen, largan esa lactasa, esa Tremendo. enzima, y sigue hidrolizando la lactosa. O sea, entiende que la Es bacteria tiene pregunta la de lactasa. exámenes. ¿Cuáles son los Sí. 3 factores? Ay, te amo. Describir los 3 factores por Claro. los cuales es más tolerado un yogur que un vaso de leche. Tremendo. Hay Pero que además, hablar de los 3. Los 3. ¿Y qué pasa con los quesos? Los quesos tienen muy poca lactosa porque Claro. por la Ahí sí, tecnología. en la fermentación. ¿o No, ahí porque el queso, viste, que se coagula y después se filtra. Ajá. En ese suero, Ah, en claro, el suero no te se quedan va- casi. no, Los carbohidratos te quedan- quedan en el suero. en la matriz, la caseína, queda muy poca atrapada. Claro. Y si es un queso Más duro, maduro. menos tiene. Menos. Menos tiene. Los quesos Ok. tienen mucha menos lactosa. Mucha menos lactosa. Tecnología de alimentos. Tecnología de los alimentos, claro. ¿Cómo están acá? Yo si tomo kefir de agua, hola Lau, voy desde mi trabajo, hola Adri. Bueno, perdón chicas, estuve como muy acá atrapada por Gaby y no las leo. Yo te leo cosas. Yo tomo kefir de agua y de leche. Está muy mirá bien, vos. está perfecto, buenísimo. Cumple con la dosis diaria de microorganismos vivos. Es Perfecto. un montón, va a vivir más. Y suma más si hago tipo, yo ya quiero ser la alumna perfecta. No, Me quiero yo- hacer el chucrut sí, y yogur. sobre todo. No te- y todo. Yo nuestro sistema inmunológico tiene una capacidad de... No es lineal, no es que porque más fermentados consuma, mejor me va a hacer. Entra como en no. una... Claro. como- O sea, pero- en el estudio se vio que 100 gramos Sí, y ahí pero medio que a así. ver, si consumir fermentados te saca de un alimento de baja calidad, perfecto, consumí más fermentado. Claro, porque claro. te va a sacar de otra cosa. Entonces Sí, está total, bien. sí. No vas a obtener tal vez más beneficios, pero por ahí sí, beneficio por omisión. por omisión, exactamente. Entonces dale para adelante. ¿Qué más? Sí, una palta está como el dólar, 1.000 pesos. Sí. ¿Y los alérgicos a la leche qué probióticos podrían tomar? Son Bueno, cosas diferentes, no tiene nada que ver. La Ah, alergia a la la proteína alergia a la lechoal con el probiótico Bueno, pero por ahí quiso decir Sí. intolerante a la lactosa, sí, porque a veces y, se confunde. pueden consumir o no consumir, o consumir sin lactosa. Claro. Y Deslactosa. bueno, algo para concluir, que nos tenemos que ir, son 2:65 ya. No hicimos pase porque estábamos muy... Te quiero de nuevo acá cuando vuelvas a Sí, Buenos Aires. nada, le prometo, me gustó. ¿Viste? Sí, me gustó. Pero además se pasa volando, charlamos y quedaron Y mil no respondimos preguntas. preguntas. No, a ver, es que acá te dicen genio, de todo.
Háganse más amigos de los fermentados, de cualquiera, el que a ustedes les guste. Hay más de 5.000 fermentados. Busquen, sí, hay más toda ¿Alimento? Cultura ha tenido alimentos fermentados. Claro. Busquen y hagan el que a Amigos ustedes de les los guste. fermentados. Sí, amigos de Bien. los fermentados. Bien, y consuman microorganismos Vivos. Y muertos Bien. también. Y muertos también. Sí. Háganse el pan de masa madre. Sí. O no, y O si no. no, y si no pueden hacer todo, no se preocupen. Sí. Y a ver, Pasa. esta pregunta mía, ¿es más importante para vos tener una alimentación variada, equilibrada, que tomar probióticos? Sin duda. Si nos alimentáramos bien, no necesitaríamos los probióticos. Te dice una persona que hace 25 años trabaja en probióticos. Me estoy cavando la tumba. Pero bueno. Claro. No, igual aunque nos alimentaríamos bien, por ejemplo, hay... ¿El probiótico podría ser el moñito? No. Por ejemplo, bebé prematuro de bajo peso, la EPSGAN, la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, recomienda probióticos para evitar NEC, colitis necrotizante. Sí, ok. Hay sí. o sea, los probióticos tienen cantidad Sí, de total, aplicaciones total. antes que ese chico empiece a comer. O sea Claro, que sí. puede... o sea, Bueno, sirve. gente, hermoso programa. Gracias, Gaby, otra vez más. Gusto. A todo hábito, y fíjense cómo los hábitos influyen en todo, y hoy lo demostramos. La microbiota es como ese nexo entre los hábitos y un montón de enfermedades que podemos prevenir. Así que los quiero ahí comiendo microorganismos vivos, comiendo variedad de alimentos, de frutas, de verduras, de semillas, de frutos secos, lo que puedan, lo que tengan cerca. Mañana tenemos invitado Mauro Zeta, viene mañana, así que le hacemos la consulta nutricional en vivo a Maurito. Gracias por estar ahí, gracias, nos vemos mañana y recuerden, las dietas tienen un final, los buenos hábitos duran para siempre. ¡Mua! ¡Chao, chao!